Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Bendita palabra del Señor, que está para cada uno de nosotros, para fortalecernos y para ayudarnos a llevar cada día toda situación que esté sucediendo en nuestras vidas. Este tipo de poder sobrenatural sobre la creación demostrada por el Señor Jesucristo solo tiene una explicación. Es algo que ningún hombre, ninguna ciencia, ningún método podía realizar. Y la única explicación que nosotros podemos tener para este tipo de evento, este tipo de sobrenaturalidad, es que lo podía hacer el mismo Creador. Es la única explicación. Si nosotros decimos que somos creación de Dios, ¿usted y yo estamos seguros de que somos creación de Dios, hermanos? Si estamos así completamente seguros que Dios nos ha creado totalmente a su imagen, podemos estar también completamente seguros que Dios puede obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas. Si nosotros confiamos en Dios. En el Nuevo Testamento, en Juan 1:3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas han sido creadas por Dios. Los mares, los animales, las plantas, el universo, usted y yo somos totalmente creación de Dios, y lo está afirmando la palabra en Juan 1:3. Los milagros de Jesús solo fueron una pequeña muestra del poder infinito que posee el Hijo de Dios. Una pequeña muestra del poder infinito que posee el Hijo de Dios. Porque usted y yo necesitamos muestras aún mayores de ese poder que Cristo posee para que podamos vencer cualquier adversidad. Por eso los milagros que Jesús dejó hace más de 2000 años solamente es un pequeño indicio de lo que Dios puede realizar en nuestras vidas. En una oportunidad leí que no alcanzarían los libros, ni los cuadernos, ni quizás el papel que existe para enumerar la cantidad de milagros que Jesucristo hizo cuando anduvo aquí en la tierra. ¿Cuántos más ha hecho ahora que Jesús está en los cielos, sentado a la diestra del Padre Celestial? Este milagro de calmar la tempestad incluye otra ocasión en que el poder sobrenatural de Jesús mostró de una manera impresionante. A pesar de que los discípulos habían visto el montón de milagros, las curaciones que Cristo había realizado en innumerables personas, los discípulos habían visto lo extraordinario que Jesús hacía cuando sanaba a los enfermos, ese poder divino que salía de Él en esas situaciones. Ellos nunca antes habían experimentado nada de tal magnitud en la naturaleza. Solo habían visto resucitar muertos, habían visto sanar ciegos, habían visto levantar a los paralíticos, pero no habían visto una tempestad tan grande en la naturaleza en la cual ellos podían perecer. Igual pasa con nosotros hoy en día. Nosotros hemos visto que el Señor obra en nuestras vidas, milagros maravillosos que hemos experimentado en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, a nuestro alrededor. Pero se nos olvida muchas veces que ese poder sobrenatural de Cristo es inagotable, que ese poder sobrenatural de Cristo no tiene límites. Y cuando llegamos a otra tempestad, a otra circunstancia, sentimos que nos hundimos como los discípulos en ese momento. Los discípulos sabían que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Había echado muchos demonios fuera de las personas. Había sanado innumerables enfermedades. Y los discípulos sabían eso.
pero nunca habían visto el poder sobrenatural que Jesús tenía sobre la naturaleza, sobre lo creado. Hay 4 partes que suceden cuando vamos a pasar por una tempestad. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna tempestad? Incontables muchas veces. Ya ni nos acordamos cuántas tempestades hemos pasado en el transcurso de nuestra vida. Aún los que tienen 15, 20, 25 años han pasado innumerables tempestades, ya no digamos los que tenemos más de 40. Y es por eso que nosotros debemos de tomar en cuenta las 4 partes que hay antes de pasar una tempestad. Número 1, la calma antes de la tempestad. Y para eso está el versículo 35 y 36 del capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Para Jesús había sido un largo día. Había estado en una barca predicando la palabra de Dios, enseñando a través de parábolas verdades divinas que eran necesarias que el pueblo aprendiera. Estaba exhausto, estaba cansado de hacer lo que a él se le había encomendado, enseñarle a las personas lo que era la palabra de Dios, el evangelio. Y también a los discípulos, porque eran los que iban a continuar con el ministerio de Cristo. Cuando Jesús y los discípulos comenzaron su viaje, las condiciones en el lago eran ideales. Cuando ellos comenzaron a navegar, las condiciones del lago eran calmadas, eran ideales, eran buenas. Mientras navegaban, una brisa constante impulsaba su barca sin necesidad de remar, sin necesidad de esfuerzo. La misma brisa que el Dios Todopoderoso estaba proporcionando los impulsaba, porque Dios quería glorificarse, quería manifestarse a través de su Hijo Jesucristo. Puso las condiciones de calma. Comprensiblemente agotado después de un arduo día de trabajo, de enseñanza y de ministración de la palabra divina, Jesús se durmió, como todos nosotros en algún momento. Después de cansados nos dormimos y estamos calmados, estamos en paz, estamos en tranquilidad. Jesús se durmió en la popa de la embarcación, y aunque era totalmente Dios, 100% divino, dice la palabra del Señor, también Jesús era 100% humano. ¿Qué quiere decir? Que Él se cansaba, que Él tenía sed, que Él tenía hambre, que Él tenía sueño. Que Jesús necesitaba dormir era una señal de su verdadera humanidad. Sin embargo, que el Señor se diera al sueño en esa oportunidad tenía un propósito muy especial, tenía un propósito divino para que Él se durmiera. Después de hacer el trabajo y sentir una gran satisfacción, el Señor Jesucristo, de haber predicado la palabra y de haber enseñado y de haber dejado en el corazón de aquella multitud de personas lo que era el evangelio, Él estaba disfrutando con sus discípulos de privacidad en la barca. Ya no estaban frente a la multitud, frente al bullicio. Tenían paz bajo la oscuridad de la noche y el alumbramiento de las estrellas y la brisa fresca de aquel lago. Estaban en total calma. Nosotros también pasamos por esa calma. Esos tiempos de satisfacción, esos tiempos de tranquilidad, esos tiempos que tenemos donde todo marcha bien. Pero de repente, en ese momento de calma, viene la tempestad. Cuando no la esperamos, viene la tempestad. Cuando ni siquiera la imaginamos, viene la tempestad. Nosotros no estamos preparados muchas veces. Necesitamos estar en calma. Y cuando estamos en calma tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos todas las condiciones. Pero de repente esa tormenta
nos distorsiona esa calma. Número 2, la calma durante la tormenta. Es lo que muchas veces perdemos, la calma durante la tormenta. Pero la palabra de Dios nos llama a tener calma en medio de la tormenta. El versículo 37 y 38 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se inundaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado porque perecemos? La tranquilidad del viaje se terminó. La calma se terminó. Cuando de repente se levantó esa gran tempestad de viento. Esto describe las violentas ráfagas que se empezaron a levantar en medio de esa tormenta, en medio de esa fuerte tormenta. San Marcos nos dice que describe una gran tempestad con el fin de intensificar la descripción de la tormenta. Dice gran tempestad para poder describir lo peligroso de la tormenta. Como quien dice, llegó a ser un huracán. Al dimensionar el peligro de un huracán con ráfagas de vientos insostenibles, eso denota que hay nerviosismo, que hay preocupación, que hay destrucción, que hay muerte. Eso denota el hablar de un huracán. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la tempestad a nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿En qué pensamos? ¿De qué nos agarramos? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio del ojo del huracán, como se dice? Nosotros no podemos advertir, no podemos identificar cuando va a llegar esa tempestad a nuestra vida como los meteorólogos en estos tiempos, que están monitoreando el clima y nos avisan de las tormentas y de los huracanes para que tengamos precaución. Nosotros no. Los huracanes y las tempestades llegan de repente. La tormenta llega cuando menos lo esperamos. En medio de la violenta tempestad, Jesús estaba en la popa y estaba durmiendo y estaba descansando. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, él permanecía dormido. Ni siquiera el fuerte balanceo, el movimiento de la barca lo despertaban. Ni siquiera el aterrador viento lo despertaba. O el agua que entraba abundantemente. ¿Se imaginan ustedes a los discípulos desesperados, con guacales quizás, sacando el agua que estaba cayendo dentro de la barca y que los hundía? Aquella preocupación, aquel rostro que tenían ellos de nerviosismo porque sentían que perecían. Y Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo se sentirían ustedes que fueran en un barco? Y todos ustedes trabajando por tratar de superar esa situación sacando el agua. Y 2 que 3 ahí dormidos sin ayudar. Dirían, ¿cómo es que estos no se preocupan? Y estamos a punto de morir. Eso decían los discípulos. Jesús está durmiendo. Y quizás decían, ¿cómo es que ha sanado? ¿Cómo es que ha echado fuera demonios y en esta situación no nos ayuda? El que dormía en la popa de la barca, exhausto después de un día intenso de ministración, es el mismo que se despertaría para detener la enorme tormenta que estaban pasando, con solamente dar una orden. ¿Qué le podía preocupar al Señor Jesús? Si solamente iba a pronunciar unas palabras y ordenar a lo que Él había creado que volviera a la calma. No había nada que le pudiera preocupar al Señor. Jesús siempre tiene el control de todo. Aunque esté descansando, aunque esté dormido, aunque parezca que no está junto a usted, Jesús siempre tiene el control. Y esa es la seguridad de nosotros los cristianos, que debe de permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón, de que Jesús siempre tiene el control de la calma y de la tempestad. Porque Jesús no solamente está en la tempestad,
también está en nuestra calma. Los discípulos comenzaron a gritarle, Maestro, Maestro, Señor. Estaban sorprendidos, perplejos, boquiabiertos, nerviosos de lo que les estaba sucediendo, porque lo veían dormido y no parecía que tuviera cuidado de ellos, que se preocupara de ellos. Los discípulos, en vez de pedirle ayuda, le gritaban al Señor de tal manera que estaban como reclamándole. Le gritaban de tal manera que estaban como enojados, diciéndole que por qué no les ayudaba. No obstante, en medio del terror, su fe y su determinación fueron reemplazados por el temor y la duda. Llegó al corazón de los discípulos el miedo, el temor, y dudaron, aún sabiendo del poder y de los milagros que Cristo había hecho. Igual nos pasa a nosotros, aún sabiendo y conociendo la palabra de Dios y viendo los extraordinarios milagros, dudamos y tenemos temor y comenzamos muchas veces a quejarnos y comenzamos muchas veces a reclamarle a Dios, al creador suyo y al creador de toda la naturaleza, al creador de todo, incluso hasta de las potestades, dice la palabra de Dios. Y comenzamos nosotros a quejarnos y comenzamos a murmurar, como lo hicieron los discípulos, porque entra el miedo, entra la duda en nosotros. Claro que sí, y muchas veces perdemos la calma y le reclamamos a Dios. Se nos olvida el poder sobrenatural que Dios tiene para cambiar cualquier enfermedad en salud, para cambiar cualquier escasez en abundancia, para cambiar cualquier ataque del enemigo en bendición espiritual, en prosperidad espiritual. Dios puede cambiar la tempestad que el diablo haya desencadenado en tu vida en algo maravilloso, extraordinario, para glorificarse en ti. En el gran desaliento que los discípulos tenían, también habrían hecho bien el recordar las promesas que están en el Antiguo Testamento. Como es en el libro de los Salmos, encontramos promesas que Dios ha hecho para usted y para mí cuando pasamos en la tempestad, sea de naturaleza o sea de enfermedad, sea de escasez o sea de un ataque de las potestades del enemigo. Solamente debemos de sumergirnos en la palabra de Dios, escudriñar la Biblia, para que nos acordemos cuando estamos pasando esos momentos de tormenta, esas promesas que Dios ha dejado y podamos declararlas en ese momento, porque cuando usted abre su boca y dice la palabra de Dios, declara la palabra de Dios, es palabra profética, es palabra de promesa, es palabra de bendición, es palabra de liberación, es palabra de sanidad, es palabra de provisión. ¿Qué no puede encontrar usted en la Biblia? Todo lo que necesitamos para salir de cualquier situación difícil. En el Salmo 65, versículos 5 al 7 dice, David escribió, con tremendas cosas nos responderás tú, con tremendas cosas nos responderás tú, le dijo David, en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Dios no solo nos da la salvación para darnos vida eterna, nos da la salvación para cualquier situación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Con solo haber recordado esto, los discípulos hubieran estado seguros que en cualquier momento la tormenta se iba a calmar. Es en respuesta a la desesperación de los discípulos
Jesús estaba a punto de realizar el cumplimiento de esta palabra en el Salmo, a punto de hacer literal este Salmo 65, de que los mares le obedecieran. Pronto quedaría bien claro que Jesús sí se interesaba por ellos. Dios también se interesa por ustedes y por cada circunstancia que esté atravesando en este momento, y por cada circunstancia, tempestad o tormenta que pueda suceder mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Dios se interesa por esa situación. La número 3, la calma después de la tormenta. Todos decimos, no es eterna la tormenta, no es eterna la oscuridad, no es eterno este problema. No hay mal, dice, que dure 100 años, un pensamiento. Nada es eterno. Siempre llega la calma, siempre llega el momento de bonanza, como dijeron los discípulos en ese pasaje. Y llega la calma después de la tormenta, versículos 39 y 40. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Después de escuchar los frenéticos gritos de los discípulos, Jesús quizás también ha de haber dicho, ¿cómo es que estos hombres han andado junto a mí? Han visto cómo he echado fuera demonios, legiones de demonios. He sanado los paralíticos, los he levantado. He dado vista a los ciegos, he libertado a los cautivos, he resucitado a los muertos, he dado provisión de alimentos, ha de haber dicho Jesús, y estos hombres han vivido, y en esta tempestad ha desfallecido su fe. En esta ocasión usó de igual modo una simple orden para frenar las olas y restaurar la calma en el lago. Inmediatamente las olas cesaron, inmediatamente desaparecieron las ráfagas de viento y se silenciaron. Y la superficie de aquel lago quedó como un vidrio, templado, calmado, para la barca en donde ellos estaban. Solamente al escuchar la voz del Creador, las situaciones, las circunstancias, las tempestades, las tormentas pueden desaparecer. Ya sin la tormenta, Jesús se volvió para dirigirse a ellos, y también ellos han de haber dirigido la mirada hacia el Señor Jesús, quien sin duda alguna, ellos sorprendidos se le han de haber quedado viendo a Cristo. Entonces el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cuántas veces quizás el Señor nos ha dicho a nosotros eso? Cuando estamos allí gritándole quizás al Señor, llorando, y algunas veces quizás reclamándole, y otras veces quizás humillados, pidiendo ayuda, pidiendo que estamos en necesidad. Y el Señor nos dice, ¿por qué? ¿Por qué se afligen? Si aquí estoy yo. ¿Por qué les falta la fe si les he dicho que tan solo tengan un grano de mostaza y podrán hacer grandes cosas? Jesús quiso enseñar a los discípulos porque ellos tenían en su corazón temor. Las olas de la fe que habían estado rugiendo dentro de su corazón, porque eran olas, quizás ellos en su fe dentro de su corazón, olas que los atormentaban porque había disminuido su fe. Jesús quiso enseñarles una lección fundamental, y era de que ellos podían confiar en Él hasta en las situaciones más peligrosas y desesperadas. Hemos llegado muchas veces al punto de tener situaciones extremadamente peligrosas, extremadamente desesperadas, en las que sentimos que ya no podemos más, en las que sentimos como los discípulos que nos hundimos, que nos ahogamos, que desfallecemos, que perecemos en esa tempestad. Incluso después de la ascensión de Jesús, se les debió recordar esa verdad.
porque sabía que podían dudar, porque sabía que podían tener miedo, que podían desfallecer en su fe. El autor de Hebreos les recordó a sus lectores en Hebreos 13, capítulos 5 y 6. Él les dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Repita conmigo: el Señor es mi ayudador. Solamente en Él podemos confiar. Solamente en Él podemos tener nuestra fe. Dice: no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Lo que el hombre hace, lo que el hombre intenta hacer en contra de nosotros, no es creación de Dios. Por eso no debemos de tener temor de lo que el hombre nos puede hacer, porque no es creación de Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios Todopoderoso, porque Él creó todo y por lo tanto Él tiene potestad para poder controlar lo que ha creado. Pablo les dijo a los romanos que tuvieran confianza en la permanencia del amor divino. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de confiar en el amor de Cristo. Los discípulos dudaron de que Cristo los podía querer, los podía amar, porque no les ayudaba y le decían: no te da cuidado de que estamos en esta situación. Pero Cristo les demostró que sí los amaba y que tenía cuidado de ellos. Romanos 8, 38 y 39 dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué quiere decir? Que el Señor creó la muerte, que el Señor creó la vida, que creó los ángeles, los principados, las potestades, lo alto, lo profundo. Y ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es nuestro Señor y no debe de existir nada que nos pueda separar de ese amor divino, porque si nosotros nos mantenemos unidos, nos mantenemos ligados, nos mantenemos aferrados al amor divino, no habrá nada que el hombre quiera hacer contra nosotros que nos pueda destruir, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Y número 4, para finalizar, la tormenta después de la calma. Viene otra, dice usted, después de la calma. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos habían andado con Cristo y todavía se preguntaban: ¿quién es este? Hasta que vieron el poder sobrenatural de Cristo sobre la naturaleza, sobre la tempestad, pudieron decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es comprensible que los discípulos se maravillaran con profundo asombro. Solo había una explicación que pudiera decir esto, de presenciar la comprensión de ese hecho, de esa tormenta. Y era una admiración en sus corazones del poder majestuoso que Cristo había hecho frente a sus ojos. Dice Marcos que temieron con gran temor. No dice solo tuvieron miedo, sino que con gran temor. La comprensión que el Creador estaba en la barca fue mucho más aterradora que cualquier otra cosa. Descubrir que estaban con el mismo Dios en la misma barca, para ellos fue temor. A través de la Biblia podemos ver cómo Moisés, cómo Job, cómo Isaías, cómo Pablo tuvieron temor cuando estuvieron delante de la presencia de Dios. Tuvieron temor de morir ante la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que nadie puede ver los ojos de Dios por su resplandor, por su poderío, por su soberanía. Y estos hombres que experimentaron la presencia de Dios tan cercana tuvieron temor. Lo mismo les pasó a los discípulos. Tuvieron ese temor al estar junto
al Maestro, al Mesías, al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, al Cristo Jesús. Miedo es la respuesta que los seres humanos pecadores muestran siempre que están en la presencia de Dios. Porque somos frágiles, porque somos pecadores, porque conocemos nuestra condición. Pero Dios en su infinito amor convierte ese temor, no en temor de miedo aterrador, sino que en temor divino, en temor a Dios de hacer las cosas correctas delante del Señor. En medio de una aterradora tormenta en el lago y a pesar de la falta de fe de los discípulos, el Salvador soberano rescató a sus seguidores. De manera igual y obvia, los creyentes hoy en día pueden descansar en la confianza, en el hecho de que Cristo está con nosotros, de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y a través de todas las tormentas de la vida, el Señor está dispuesto a liberarnos. El Señor está dispuesto a rescatarnos. El Señor está dispuesto a dar una orden y decirle a esa tempestad que está pasando, calla y enmudece. E inmediatamente esa tempestad que está haciendo en su vida situaciones difíciles se calma y enmudece. Esto no significa que nosotros los cristianos no vamos a pasar tormentas. Esto no significa que nosotros los cristianos no vamos a pasar tempestades. Al contrario, si la palabra de Dios lo dice es porque nosotros las vamos a pasar. Pero allí en esa barca, donde nosotros estemos en esa tempestad de la enfermedad, de la escasez, del problema, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Y está abrazándolo con su amor, con su omnipotencia, con su omnipresencia, con su omnisciencia y con su sobrenaturalidad para poder ver que usted puede recibir los milagros extraordinarios. Póngase de pie esta mañana. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta mañana podemos decir, gracias Señor por todas esas tempestades que hemos pasado. Y fortaléceme para todas esas tormentas que aún no he pasado, pero sé que tú vas conmigo y que tú eres mi ayudador. Si esta mañana hay alguien dentro de la iglesia que quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador, o quiere reconciliarse con el Señor porque siente la necesidad, o a través de las redes sociales ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo y quiere recibir a Jesús como su Salvador, solo repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Limpia todas mis iniquidades y borra todas mis rebeliones. Te abro mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.